Bienvenidos a la Casa de América. Soy la directora de programación de la Casa. En nombre de su director y de todos los que trabajan en ella, les reitero esa bienvenida. Esta es la tercera sesión de las mesas redondas que el Museo Naval y la Casa de América han organizado en torno a propósito de la exposición la exploración del Pacífico, 500 años de su descubrimiento, y que ustedes habrán tenido ocasión de ver, y si no, pues les animo a hacerlo, si no ahora mismo, porque si no, no estarían aquí, sí en algún momento, porque va a estar abierta hasta el 2 de febrero. Esta es, como les digo, la tercera sesión. En esta tercera sesión ya hemos saltado al siglo XVIII, los siglos XVIII y XIX, después de haber hecho un recorrido cronológico desde el momento del descubrimiento, y para ello vamos a tener dos mesas que empiezan ahora, terminan a las 20:30, y yo rogaría a todos los ponentes que están en ella, y los de la segunda también lo están, que seamos bastante intensos en el sentido de la ejecución de las ponencias. Después vamos a aglutinar las preguntas al final para poder actuar con más agilidad. Las reunimos para el final y dedicamos la última cuarto de hora, 20 minutos a esas preguntas. La primera mesa, que es la que está aquí compuesta, tengo que decirles que hay un cambio en uno de sus componentes, tanto en el programa que tienen ustedes como en la invitación que han recibido. Figuraba el señor Luis Laorden. No es que Luis Laorden no vaya a estar en estas sesiones, va a estar en la segunda, sino que en el lugar en que él iba a estar que no estaba aquí, sino en otra mesa de noviembre, pero ha habido unos cambios. En cualquier caso, los componentes están todos en las mesas. Enrique Martínez Ruiz, aquí presente. Muchas gracias, profesor Martínez. Está compuesta, como les digo, por Pilar de San Pío, José María Moreno, María Dolores Higuera y Enrique Martínez Ruiz. Les voy a leer brevemente, por orden de intervención, una somera imagen de cada uno de ellos. Pilar de San Pío Aladrén es licenciada en Filosofía y Letras, sección de Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y máster de Historia de América por la Universidad de San Diego, California. Empezó a trabajar en el Museo Naval en 1972 y en la actualidad es directora técnica del Museo Naval desde el año 2012. En 1991 obtuvo la plaza de funcionaria como conservadora del Archivo Histórico del Real Jardín Botánico, y por ello, bueno, no lo digo por ello, pero es normal que sea así, su principal interés investigador son los viajes y expediciones científicas del siglo XVIII y los dibujos de historia natural. Es comisaria de esta exposición, es una de las comisarias de esta exposición, eso hay que decirlo, y también ha comisariado muchas otras. José María Moreno Martín es responsable de la sección de cartografía del Museo Naval, Fondo Cartográfico del Archivo del Museo Naval y de la colección de fotografía del Museo Naval. Es licenciado en Filosofía y Letras, especialidad Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro del grupo de trabajo de cartotecas públicas hispanolusas, Ibercarto, en representación del Museo Naval de Madrid, y ha sido condecorado en 2 ocasiones con la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco. María Dolores Higuera Rodríguez es americanista, catedrática de Historia del Arte, buceadora y arqueóloga naval y directora técnica del Museo Naval de Madrid hasta su jubilación en 2005. En el ámbito de la arqueología subacuática ha desarrollado una intensa labor, es algo, yo tengo que decir, que me parece de lo más notable. Pero bueno, sin duda su dedicación más importante ha sido el estudio y la difusión de la historia marítima española, y muy en particular la Marina Ilustrada y los viajes científico-marítimos a América y el Pacífico en el siglo XVIII. Es autora de más de 75 libros y artículos y ha comisariado importantes exposiciones para difundir el valor del patrimonio naval español entre el gran público. Es académica correspondiente de la Academia Nacional de la Historia Argentina y la Real Academia de la Historia Española, y en la actualidad es miembro del Real Patronato del Museo Naval de Madrid. El señor Enrique Martínez Ruiz es catedrático de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, es autor de más de 200 publicaciones de su especialidad, en las que se ha consagrado como gran especialista en historia militar e institucional. Es presidente de la Asociación Española de Historia Moderna, miembro fundador y primer presidente de la Asociación para el Estudio de la Guerra de la Independencia. Bien, pues entonces empezamos. Pilar. De acuerdo. Muchísimas gracias. Muy bien. Buenas tardes a todos.
quiero empezar por decir que es un honor y una alegría tomar parte en esta mesa redonda dentro del ciclo que el Museo Naval y la Casa de América han organizado con motivo del 5º centenario del descubrimiento del Pacífico, que se conmemora también con la exposición que hemos comisariado, la exploración del Pacífico, 500 años de historia. He formado parte del equipo de comisarios y conozco bien la exposición, y esta tarde voy a intentar ampliar la visión que la exposición ofrece sobre las exploraciones del siglo XVIII. En la exposición se centra en el área pacífica y aquí voy a presentar un panorama más general de los viajes del siglo XVIII, que también incluyen otras zonas y viajes de carácter científico. El siglo XVIII se caracterizó en Europa por un decidido apoyo de los gobiernos a las actividades científicas en general y a las ciencias aplicadas y experimentales en particular. España, en el XVIII, vuelve a interesarse por la exploración del Nuevo Mundo. Efectivamente, en un periodo de 65 años, entre 1735 y 1800, el gobierno español pondría en marcha casi 60 viajes o expediciones a América y Filipinas para ampliar los conocimientos que tenía de los dominios de ultramar. Sin embargo, este movimiento de exploración no fue exclusivo de España. El fenómeno se produjo simultáneamente en otros países europeos. La fe en la razón como fuente del saber llevó a los hombres del XVIII a intentar redescubrir sus propios países y a replantearse los conocimientos que poseían de la tierra e investigarla. En efecto, España en el XVIII vive las mismas aventuras espirituales que el resto de Europa y, por lo tanto, compartió los mismos pensamientos y no fue ajena a la vida científica que se desarrollaba en el mundo occidental. El gobierno español comprendió el enriquecimiento que podía suponer para la ciencia hispana el contacto con la que se producía en otros puntos de Europa y por ello potenció con fuerza la lucha contra el aislamiento, dimensión básica fundamental en la promoción de la actividad científica durante la Ilustración. Así tenemos, por ejemplo, en los temas de colaboración internacional, la expedición al Reino de Quito, organizada por la Academia Francesa en 1735, con objeto de medir un grado de meridiano en el Ecuador, dirigida por Luis Godin y Charles de la Condamine, donde participaron Jorge Juan y Antonio de Ulloa, y en la primera expedición donde España recupera la tradición de la exploración científica del Nuevo Mundo. También es un ejemplo de colaboración internacional en la expedición astronómica a la península de Baja California en 1769 para observar el tránsito del planeta Venus por el Sol, también organizada por la Academia de Ciencias de París, bajo la dirección de Charles d'Hautreroche, donde participaron Vicente Medina y Domingo Doz. También tenemos otro ejemplo en la expedición ya botánica a los reinos de Perú y Chile, de Hipólito Ruiz y José Pavón, en 1785-87, con la participación del botánico francés Joseph Dombey. Entre los factores determinantes, motivaciones y objetivos. Durante los siglos XVI y XVII, la ciencia española había vivido de espaldas a las nuevas corrientes europeas, abriéndose un gran abismo entre las doctrinas aristotélicas imperantes en nuestras instituciones y la ciencia moderna que se desarrollaba fuera de ellas. En los primeros años del siglo XVIII se empezaban a apreciar en España los efectos de la recuperación social y económica que se había ido gestando durante el reinado de Carlos II, en el último tercio del siglo anterior. El movimiento renovador, surgido en aquella época, y las nuevas condiciones socioeconómicas favorecieron directamente el desarrollo de las actividades científicas y técnicas. No obstante, el verdadero progreso científico y técnico que esta situación debía traer no se manifestaría con vigor hasta bien entrada la segunda mitad del siglo ilustrado, justo en los momentos en que los gobiernos ilustrados de la dinastía borbónica fueron más conscientes de la importancia de la ciencia y la técnica como instrumentos imprescindibles para el fortalecimiento del Estado y la formación de sus élites. Los primeros años del siglo vieron el florecimiento de algunas academias, como la de la lengua, fundada en 1713, la de medicina en el 34, historia en el 38, bellas artes en el 52, el jardín botánico en el 55 y el gabinete de historia natural en el 85, entre otras instituciones. Con el cambio de dinastía, el desarrollo del racionalismo ilustrado y la nueva política emprendida por el Estado, el fomento de la marina y la recuperación naval se presentaron como objetivos prioritarios para retomar el gobierno ultramarino y potenciar la presencia marítima de España en el Pacífico.
nuevo teatro de la estrategia político-económica internacional. Aunque no todas las expediciones fueron marítimas, entendiendo por ello que su misión fuera el reconocimiento del océano, su desarrollo ultramarino en el continente americano o en las islas del Pacífico confirió gran protagonismo a los aspectos náuticos de estas empresas. La reestructuración de las instituciones de la Armada haría posible la incorporación de España a las grandes tareas de exploración marítimo-científicas. La capacidad marinera de las naciones impulsoras de las expediciones fue trascendental para uno de los objetivos de la política internacional de la época, el dominio del Océano Pacífico, el Mar del Sur, que descubriera Vasco Núñez de Balboa en 1513 y que permanecería poco explorado a fines del XVIII, ofreciendo aún inmensos misterios por aclarar. Este será el gran mar de las exploraciones de este siglo. La conciencia de este desconocimiento habría de estimular la curiosidad intelectual ilustrada y atraer también las ambiciones políticas y económicas de las naciones del Viejo Mundo que pretendían asegurar sus posiciones en aquellas aguas. El Estado borbónico priorizó la renovación de la Armada, imprescindible para retomar y reforzar el control administrativo de los territorios de ultramar y, de forma particular, el control estratégico del Pacífico, nudo esencial para participar en la nueva estrategia marítima internacional. Entre 1717 y 70 se inauguraron en Cádiz las 5 instituciones claves de la reforma científica de la Armada: la Academia de Guardias Marinas, el Colegio de Cirugía, el Observatorio Astronómico, la Escuela de Ingenieros de la Armada y el Depósito Hidrográfico. Impulsadas intelectualmente por el espíritu de la Ilustración, las expediciones fueron técnicamente posibles gracias a los avances en la ciencia náutica. La cartografía también se benefició del desarrollo del cronómetro para poder hacer los cálculos de la longitud menos laboriosos. Por otra parte, durante el reinado de Carlos III y en la línea del apoyo a la ciencia se desarrollaron instituciones que Fernando VI había comenzado a crear, como escuelas, gabinetes y jardines, convirtiéndose en instrumentos institucionales para llevar a cabo los proyectos culturales. Así, el Real Jardín Botánico, el Real Gabinete de Historia Natural, la Real Academia y el Observatorio Astronómico alcanzarían importantes logros. A ver, estos personajes que aparecen en la exposición, casi todos los cuadros que tenemos aquí. Los planes de los sucesivos ministros de Marina, José Patiño, Marqués de Ensenada y Antonio Valdés, fueron el eficaz e inteligente instrumento para lograr tanto lo uno como lo otro en un corto plazo de tiempo. Las reformas empezarían en 1714, fecha de la creación de la Secretaría del Despacho de Indias, unido al de Marina, y se desarrollarán a lo largo del siglo. Con el nombramiento de Patiño como intendente general de Marina, la Armada Española alcanzó progresivos niveles de eficacia, tanto en el aspecto operativo y funcional como en el científico y técnico. Patiño y más tarde los ministros Ensenada y Valdés impulsarán un completísimo programa naval que irá desde la formación científica de los oficiales hasta la creación de una importante infraestructura institucional. Entre las motivaciones de las expediciones científicas se pueden describir unos de carácter político, donde figura la necesidad de expandir los territorios después del Tratado de París, el afianzamiento de la soberanía mediante el conocimiento de las tierras que España ya consideraba suyas y la delimitación de fronteras. Hay muchas expediciones que son hechas con el fin de conocer los límites, las características geográficas, la actitud de los pobladores, sus recursos, aprovechamiento de los lugares. Y hay unas expediciones de carácter científico fundamentales que se dedican realmente a incrementar esos conocimientos, muchas dedicadas a la investigación de historia natural, donde van especialistas científicos a la recolección de especímenes, descripción de especies, realización de muchos dibujos y muchas otras a levantamientos de cartografía. Bueno, aquí se desarrolla más. Los objetivos de historia natural y en los objetivos de científicos de geografía he puesto algunos de los geógrafos y astrónomos y cartógrafos que también están en la exposición, como Vicente Tofiño, José Espinosa y Felipe Bauzá. Antecedentes en estos campos de historia natural se pueden ver como antecedentes para los temas de la historia natural, la expedición de Francisco Hernández, médico de Felipe II, a México en el siglo XVI, donde va
especialmente a estudiar la historia natural de Nueva España, la obra de Gonzalo Fernández de Oviedo, que escribe la Historia General y Natural de las Indias, publicada en Sevilla en 1535, la Historia del Nuevo Mundo de Bernabé Cobo, de 1596, y la obra de Pedro Ordóñez de Caballos. También se pueden ver, como por ejemplo, como precedente de la expedición de Antonio de Córdoba, la de Pedro Sarmiento de Gamboa al Estrecho de Magallanes, y luego en muchos viajes que se producen en el siglo XVIII se pueden considerar precedentes, o más que precedentes, bueno, causas determinantes, los viajes ficticios o reales de Lorenzo Ferrer Maldonado en 1588, Juan de Fuca del 92 o Bartolomé de Fonte en 1640. Entonces, para dar idea de la magnitud del movimiento de exploración que emprendió España en el siglo XVIII, con los reyes Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, presento a continuación una relación de todas las expediciones científicas del XVIII, clasificadas de acuerdo a un criterio geográfico, empezando por América del Sur y las islas del Pacífico, por el área donde se desarrollaron, y ordenación cronológica. Incluyo tanto las de carácter científico como otras que quizá lo fueron menos, que tenían más motivación, bueno, científico también, pero más motivación geográfica. Entonces, podemos ver en el Virreinato de Nueva Granada, la primera es en 1754, la expedición botánica de Pere Loefflin, que es discípulo de Linneo, que llega a España y es enviado para hacer allí el estudio de la flora, forma parte de la expedición de límites de José de Iturriaga, y se conservan fondos. Bueno, Pere Loefflin es sueco, viene a España y es enviado allí explícitamente para hacer esta flora de Cumaná. Muere allí en el Orinoco. Está la expedición de... Entonces, en el Museo Naval se conservan fondos de la mayor parte de estos viajes que tenemos a continuación. De José de Iturriaga. Luego está en el Virreinato de Nueva Granada, entre 1783 y 1810, la gran expedición botánica de José Celestino Mutis, que más que botánica abarcó todas las ciencias del saber, y de la cual se conservan más de 7.000 dibujos en el Jardín Botánico. Y bueno, aquí he puesto unos ejemplos para que se vea esto es de la expedición de Loefflin, para que se viera la cantidad de materiales diversos, o sea, el interés por la etnografía, etnología, por el dibujo botánico y luego también cartografías. Como en muchas expediciones tienen un carácter multidisciplinar. Aquí es del Virreinato de Mutis, el mapa no es de Mutis, pero para que se vea la zona que también abarca el Pacífico, ejemplo de los viajes. Luego tenemos esa que hablábamos antes, la expedición astronómica de la medición del meridiano, en 1735-42, donde van Jorge Juan y Ulloa muy jóvenes, y a partir de ahí escriben las noticias secretas para dárselas al marqués de la Ensenada. La expedición geoestratégica de Hervé y Felipe González Aedo, y luego la gran expedición botánica en Perú y Chile de Hipólito Ruiz y José Pavón, donde también producen más de 2.200 dibujos y donde participan también botánicos franceses. Este es un retrato de Hipólito Ruiz. En la expedición, estos son los retratos de Ulloa y Jorge Juan, que están en la exposición y que forman parte de la comisión anterior. Y estos son algunos ejemplos de los dibujos de la comisión del Virreinato del Perú de Hipólito Ruiz y José Pavón. Siguen los viajes en América del Sur y más. Juan Tafalla, que también formando parte de la expedición de Ruiz y Pavón, trabaja independientemente en el Ecuador. Y luego está una expedición mineralógica de los alemanes Cristiano y Conrado Hoyland. Perú, Bolivia, Chile y Argentina. En Paraguay la expedición de límites de Valdelirios. Y luego está en Paraguay también la expedición de Félix de Azara, que estas van con idea de hacer mediciones y descripciones de límites, pero Félix de Azara hace uno de los mejores tratados que hay de las aves de Paraguay. Este retrato, es que no está bien, pero es de Goya. Ahí, por atrás, ¿cómo se va? Sí, para atrás. Sí. No. Tampoco. No se sube. Vamos a ver. Sí, ya. Otras comisiones geoestratégicas están aquí citadas también en la Patagonia.
Y siguen los viajes con todos estos: Manuel Pando, Gil de Lemos, las comisiones hidrográficas de Antonio de Córdoba, de las cuales creo que va a hablar José María Moreno seguidamente, con toda la cartografía que producen. Luego la expedición hidrográfica de Juan de Lángara, que también está en la exposición. Juan de Lángara, ya en esta época ya se conoce la forma cómo hallar la longitud en el mar. Juan de Lángara hace un viaje especial que consiste en intentar ir en ir realmente a Manila, al contrario, por África, dando la vuelta por el otro lado y ya con conocimiento de la longitud. Luego está la expedición de Filipinas, la comisión de Filipinas de Juan de Cuéllar, donde hay una gran colección. El Museo Naval conserva los manuscritos de la expedición y están los dibujos, una colección impresionante de dibujos botánicos en el jardín botánico. Luego está el viaje de Bonechea, que es la cartografía de Tahití, que también trataremos luego más tarde. He puesto aquí los retratos de José de Mazarré, de Mendoza y Ríos, como representantes de los logros, realmente de logros para hallar la longitud en el mar, la situación. Aquí dibujos de la expedición de Juan de Cuéllar. Y luego está en el 1768-70 en Baja California la expedición para medir el tránsito de Venus, que es la expedición franco-española, donde están estos marinos Medina y Doz. Y en Centroamérica es muy de destacar la expedición botánica de Sesey Mociño y Vicente Cervantes, de los cuales uno de los miembros de la expedición, Mociño, formará parte y subirá con la expedición Malaspina a la costa noroeste, y tiene también, describe, estos van a fundar el Jardín Botánico de México, pero realmente colaboran estrechamente con la expedición Malaspina y suben a la costa noroeste, José Mociño, y describe y trabaja también allí. Esto es un mapa de 1768 de Nueva España y algunos dibujos de la expedición de Mociño. Y luego están estos viajes que están entre el 74 y el 93, que nacen desde el Virreinato de Nueva España y suben hasta toda la costa pacífica de Norteamérica, hasta Vancouver, que nacen desde San Blas, y de los cuales también va a hablar José María Moreno Largo, entonces no puedo hablar sobre ellos. Y estos son algunos de los personajes que tenemos en la exposición y que son miembros de los que hacen estos viajes a la costa noroeste: Esteban Martínez, Morelle y el conocido Bodega y Cuadra. Del viaje de la expedición Malaspina, que es otro el mayor viaje del siglo XVIII, hablará Dolores Higueras. Y aquí lo que es de destacar también, esto es la subexpedición de Alcalá Galiano y Valdés, solamente de la costa noroeste, donde es de destacar también esos estudios de historia natural que se producen al mismo tiempo que los reconocimientos geográficos. Yo creo que estos viajes de la costa noroeste realmente representan una buena síntesis de los trabajos de historia natural y de los trabajos geográficos simultáneamente. Luego siguen otros viajes a destacar, es la exploración hecha por el conde de Mopox, que también participan botánicos como Baltasar Boldó, y otras expediciones hidrográficas en el seno mexicano. Y por último, pues es el gran viaje del 18, que es el viaje de circunnavegación de Malaspina y Bustamante, que también es evidentemente el que más reúne todas estas motivaciones y objetivos. Y bueno, hasta aquí estos son lo que se puede realmente, que el espectro se amplió muchísimo, se llegó en el 18 a un conocimiento muy grande y mucho más perfeccionado del Océano Pacífico, y los fondos en gran parte están en el Museo Naval, donde se pueden consultar y muy accesibles, y esperando que sigan investigando y conociéndose más todo esto. Muchas gracias. Gracias, Pilar, por este recorrido por el siglo XVIII, las expediciones del siglo XVIII, y invito al siguiente ponente a que venga a mi lado porque va también a utilizar el expositor. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Me gustaría comenzar agradeciendo a Casa América
y al Museo Naval su invitación para participar en esta jornada sobre viajes y exploraciones españolas al Pacífico. Y, por supuesto, me gustaría dar las gracias a todos los presentes por regalarme su tiempo y su atención durante unos minutos. En primer lugar, me gustaría recordar que cuando se me invitó a esta mesa me pidieron que hablara de cartografía española en el Pacífico en la época ilustrada. Y claro, solamente en los depósitos del Museo Naval se conservan, en un cálculo aproximado, unos 7.000 mapas, de los que más de 1.500 corresponden a costas y aguas del Pacífico, lo que supone un 21% del total. Si a su vez la cartografía del Pacífico la desglosamos entre las zonas geográficas que lo componen, obtendríamos un gráfico como el que ahora vemos, en el que más de la mitad correspondería a la costa pacífica americana, el 31,68% a las islas Filipinas y el 15% restante a otras islas del Pacífico y a la costa asiática. Comprenderán entonces que al cruzar uno las coordenadas del breve tiempo disponible para la exposición y la gran cantidad de información y de material sobre el asunto, me he visto obligado a tirar de refranero y aplicarme aquello de que quien mucho abarca, poco aprieta. Y digo esto porque la actividad de la Marina Ilustrada en aguas del Pacífico fue de tal magnitud que, para dar una breve idea de ella, no he tenido otra opción que traer hoy aquí una selección de cartografía producida por aquellas expediciones que destacaron por su trascendencia histórica, política, estratégica, económica o científica, o bien por la suma de todo ello. Y es que, como ha adelantado ya Pilar, para comprender la verdadera magnitud de aquellas expediciones es necesario conjugar el componente político, militar y estratégico con la aportación científica de cada una de ellas. Los científicos se convirtieron en una parte fundamental e indispensable de las exploraciones. Hablamos de cualificados oficiales de la Marina y otros hombres de ciencia que recopilaron grandes cantidades de información relativa a astronomía, hidrografía, física, botánica, zoología, etnología o lingüística, entre otras. Este compromiso político de la corona con el desarrollo científico fue también consecuencia de la competencia con otras potencias europeas. En este sentido, podríamos establecer cierto paralelismo entre el desarrollo técnico y cartográfico vivido por España tras el descubrimiento de América durante el primer siglo de vida de la Casa de la Contratación y el siglo de la Ilustración. Pero si bien en ambos casos España fue la protagonista, en el siglo XVI la potencia náutica contra la que se competía fue Portugal, mientras que ahora, durante el último tercio del siglo XVIII, será Inglaterra. La cartografía generada en este periodo nació de la necesidad de la corona española por mantener, conocer, reforzar y, llegado el caso, incluso ampliar sus territorios ultramarinos. La gran distancia entre la metrópoli, los virreinatos y las islas repartidas por el Pacífico acentuaba los riesgos de estas posesiones. Se hacía necesario, por lo tanto, determinar la situación exacta de los principales puertos y ciudades de ultramar y establecer los límites de sus territorios para, de esta manera, pues mejorar la defensa, proteger las vías marítimas y reactivar las rutas comerciales que los comunicaban. Por esta razón, la monarquía española emprendió numerosas expediciones con un denominador común: el interés político y estratégico. Y es que el lago español, tan doméstico tiempo atrás, a lo largo del siglo XVIII había dejado de serlo. Se había convertido en un espacio internacional en el que las diversas naciones europeas rivalizaban en el descubrimiento de islas y en la exploración y ocupación de enclaves estratégicos para la defensa y el comercio. Los rusos se hicieron presentes en la costa más septentrional del Pacífico americano. Los ingleses ya se habían establecido en las Islas Malvinas y buscaban nuevas bases estratégicas en el Pacífico Sur. Y los virreinatos españoles comenzaban a mirar de reojo a los nuevos Estados Unidos de América, amenazando el equilibrio político en la zona. Y todo lo dicho hasta ahora quedó plasmado en los mapas, porque precisamente la cartografía fue una de las más claras manifestaciones del poder centralizado de la corona, pues a través de una política deliberada, el Estado solo mostró aquello que le interesó mostrar y los mapas fueron la prueba más real del control del territorio. Podemos decir, por tanto, que la cartografía de la Ilustración creció y se desarrolló con los grandes imperios de ultramar y siempre estuvo unida a las expediciones organizadas por el Estado. Así,
para conocer esta cartografía y a tenor de todo lo dicho hasta ahora, hasta el momento, hemos englobado la selección que hoy traemos aquí en 3 grupos y cada uno de los cuales obedece a los objetivos básicos de la expedición. Veremos, pues, cartografía procedente de expediciones geopolíticas, asociadas comúnmente a los virreinatos, cartografía de expediciones científicas e hidrográficas, que partieron desde la península, y cartografía de expediciones comerciales, donde veremos la apertura de la nueva ruta a Filipinas por el Cabo de Buena Esperanza. Empecemos por las expediciones geopolíticas, que se identifican especialmente con los virreinatos de Nueva España y del Perú. Los virreyes jugaron un papel fundamental como impulsores de la producción cartográfica de aquellos territorios que tenían bajo su jurisdicción. Antonio de Bucareli y el conde de Revillagigedo, en el virreinato de Nueva España, y Manuel Amat, desde el Perú, son buena prueba de ello. Junto a estos, y en el plano técnico, también merece ser destacada la labor de los oficiales y de los pilotos que con su maestría consiguieron levantar la costa americana desde Alaska hasta la Patagonia chilena en poco más de los 20 años que separaron el primer plano de la isla de Pascua en 1771 de los levantamientos de Moraleda en Chile en 1793. Veamos, en primer lugar, y ordenadas cronológicamente, aquellas expediciones que discurrieron en el Pacífico meridional. Y es que en el sur, tras el establecimiento de los ingleses en las Islas Malvinas, el temor a nuevos asentamientos en las islas más estratégicas del Pacífico determinó la política de Carlos III de fortalecer la presencia española en aquella zona. En este sentido, hay que destacar la labor del virrey del Perú, Manuel Amat y Junyent, bajo cuyo mandato y en tan solo 5 años se organizaron 3 expediciones de reconocimiento que aportaron abundante cartografía. La primera de ellas partió en octubre de 1770 a las órdenes del capitán de fragata Felipe González de Aedo, con rumbo a la isla de Pascua. Los españoles tomaron posesión de la misma y la bautizaron entonces como Isla de San Carlos, en honor al monarca Carlos III. El piloto, Juan Gervé, fue el encargado de levantar los primeros planos conocidos de la isla. Estos fueron copiados por ingleses y franceses y, según Francisco Mellén, hoy podríamos encontrar 2 de estas copias en la Biblioteca del Congreso de Washington y 10 más en el Departamento de Mapas y Planos de la Biblioteca Nacional de Francia. Los planes del virrey Amat pasaban por volver a la isla de San Carlos, pero la presencia del oficial inglés James Cook en la isla de Tahití para la observación del fenómeno astronómico del tránsito de Venus, el 3 de junio de 1769, modificó sus planes y así, para comprobar si la presencia inglesa era solo puntual o si se habían asentado de una manera permanente, en 1772 la fragata Santa María Magdalena, al mando de Domingo Buenechea, zarpó rumbo a Tahití. Tras comprobarse la inexistencia de asentamientos ingleses, el virrey Amat determinó fundar un establecimiento en la isla, conocida ya como Isla de Amat en su honor. Con la misión de trasladar a 2 misioneros y una dotación de soldados a la isla y proseguir con el reconocimiento del archipiélago, con la misma fragata y el mismo comandante, organizó una nueva expedición en septiembre de 1774. El responsable de los levantamientos cartográficos fue, en ambas exploraciones, de nuevo el primer piloto de los mares del sur, Juan Hervé, quien, además de dejarnos mapas de la isla de Tahití como los que acabamos de ver, también levantó abundante cartografía de las más de 20 nuevas islas reconocidas entre 1772 y 1775. Y sin abandonar el Océano Pacífico Sur, en Chile, es necesario destacar el extraordinario rigor de las cartas del archipiélago de Chiloé y de la costa de Chile, realizadas por el primer piloto José de Moraleda y Montero en 1786, y las que levantó en 1793 del archipiélago de Chonos y la Patagonia chilena, que son las que ahora podemos contemplar. Bien, pues abandonamos el Pacífico Sur y nos vamos a la costa noroeste americana. El principal objetivo de la exploración de la costa americana del Pacífico, desde su descubrimiento, fue la constante búsqueda
del ansiado paso que comunicara aquel océano con el Atlántico, al cual ya se ha referido Pilar Sampío en su presentación. Con el transcurso del tiempo, la inercia de estas infructuosas expediciones de búsqueda llevó a la exploración de nuevos territorios que en el siglo XVIII fue necesario defender del avance de rusos y de ingleses. Y llegados a este punto, es necesario hacer un paréntesis, aunque sea breve, y hablar del apostadero de San Blas de Nayarit, pues desde allí partieron todas las expediciones de la costa noroeste de América que se organizaron en el Virreinato de Nueva España durante este periodo. Esta base naval de la Real Armada se creó en 1768 y dependía directamente del virrey de Nueva España. Su fundación y la elección de su emplazamiento obedecieron a la necesidad de abastecer a los presidios de San Diego y Monterrey y de apoyar a las expediciones para la pacificación del interior del virreinato. Su posición estratégica permitió mantener la extensa frontera en California del territorio más rico y más extenso de ultramar. Bien, pues la noticia de la presencia rusa en la costa norte del Virreinato de Nueva España fue el comienzo de la primera época de expediciones que se extendió entre 1774 y 1779. El conde de Lacy, embajador de España en San Petersburgo, comunicó al gobierno español que los rusos habían establecido factorías para el comercio de pieles en las costas de Alaska. Ante esta agresión de los territorios españoles, el virrey de Nueva España, Antonio de Bucareli, organizó una primera expedición al frente de la cual partió Juan Pérez en 1774. Este primer viaje de Juan Pérez, no proporcionó información cartográfica, pero sí sirvió para abrir una nueva ruta hacia el norte que demostraba que la costa seguía recta hasta los 55 grados de latitud y que los rusos se encontraban aún más al norte. En la segunda expedición, el virrey Bucareli mejoró la organización e incrementó los recursos materiales y personales. Bruno de Zeta y Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, junto con el piloto Francisco Mourelle de la Rúa, levantaron abundante y precisa cartografía de la costa hasta los 58 grados de latitud norte, como lo atestigua el hecho de que el propio oficial inglés James Cook utilizase alguna de estas cartas en su tercer y último viaje. Por su parte, Juan Manuel de Ayala, capitán del paquebote San Carlos que acompañó a los anteriores, pero siguió con destino a Monterrey, tras su labor de abastecimiento, reconoció el puerto de San Francisco, que es el que vemos ahora en pantalla, y del que el piloto José Cañizares levantó un plano que posiblemente sea el más antiguo conocido hasta la fecha de aquel puerto. El éxito de esta expedición incrementó el interés de la corona en los territorios de la costa norte, organizándose una tercera en 1779 con la misión de llegar a los 70 grados de latitud norte y evitar los asentamientos ingleses. Para ello se utilizaron dos fragatas, la Princesa y la Favorita, con una nutrida tripulación, una experimentada oficialidad con Ignacio Arteaga y Juan Francisco de la Bodega y Cuadra al frente, y un grupo con los mejores pilotos, José Camacho, Juan Pantoja, José Cañizares o Francisco Mourelle, que cartografiaron, como vemos, de manera minuciosa la entrada de Bucareli y sus numerosos puertos. La segunda oleada de expediciones a la costa noroeste comenzó en 1788 al conocerse la presencia de nuevos establecimientos rusos en Nootka. El primer viaje, de marcado carácter diplomático, resultó muy productivo, pues se levantó abundante cartografía por orden de Gonzalo López de Haro y José Esteban Martínez, y se envió al piloto José María Narváez a explorar una ancha boca que se adentraba en el continente y que le llevó a pensar que podría tratarse del ansiado paso del noroeste. Con el fin de comprobar la certeza de esta posibilidad y para tomar posesión de la isla de Nootka, en 1790 Manuel Quimper, Salvador Fidalgo y Francisco Eliza se encargaron de la exploración completa de la isla. La cartografía levantada y los informes remitidos por estas expediciones mantuvieron viva la creencia de que en latitudes cercanas podría encontrarse el paso hacia el oriente. Y así llegamos a las expediciones científicas.
Desde España partieron dos de las de mayor entidad, tanto por su organización como por los resultados obtenidos gracias a la calidad de sus dotaciones y por el rigor y la minuciosidad de sus resultados. La primera de ellas fue la que se envió al Estrecho de Magallanes. La amenazante proximidad de las Malvinas obligó a reconocer el estrecho para valorar la posibilidad de su navegación. Se realizaron dos expediciones netamente cartográficas, una en 1785 y otra en 1788, pues en la primera no pudo reconocerse íntegro el estrecho. Al frente de ambas estuvieron los oficiales Antonio de Córdoba y Fernando Miera, y como podemos ver nos dejaron una carta general del estrecho de Magallanes y otras muchas particulares de puertos y fondeaderos que arrojaron como conclusión la peligrosidad de la navegación por el estrecho, manteniéndose la recomendación a los marinos de doblar el Cabo de Hornos para llegar al Pacífico. Pero la expedición científica, por excelencia, fue el viaje alrededor del mundo de Alejandro Malaspina y José de Bustamante. Mi pretensión es aquí hoy solamente citarla únicamente, pues a continuación María Dolores Higueras nos dará una visión más amplia y más detallada, pues no, nadie conoce mejor que ella los pormenores de este viaje. Sí me gustaría apuntar tan solo en lo que a cartografía se refiere, que esta expedición nos dejó más de un centenar de mapas manuscritos del Pacífico que tuvieron una importancia capital para España, puesto que su armada contó desde entonces con cartografía fiable y precisa de las posesiones españolas en la zona. Y para terminar, hablemos brevemente del tercer grupo de expediciones, las expediciones comerciales. Y es que el descubrimiento de la ruta del tornaviaje en 1565 por el agustino fray Andrés de Urdaneta regularizó las relaciones comerciales entre el virreinato de Nueva España y las Islas Filipinas. El viaje regular y estable del galeón, que enlazaba Acapulco con Manila, fue el último tramo que faltaba para comunicar todos los mares del mundo y convertirlos en uno solo, proporcionando al circuito económico una dimensión mundial. Este monopolio comercial en el Pacífico se mantuvo durante más de 200 años, pero la política reformista del gobierno ilustrado de Carlos III puso fin a este privilegio, primero con la promulgación en 1778 del Reglamento de Comercio Libre y, poco después, en 1785, con la creación de la Real Compañía de Filipinas. Estas circunstancias favorecieron la apertura de una nueva ruta marítima directa entre Cádiz y Manila, pasando por el Cabo de Buena Esperanza, que en poco tiempo se convirtió en la alternativa económica de la nao de la China, que únicamente logró sobrevivir hasta 1815. Juan de Casens, ya termino. Juan de Casens y Juan de Lángara fueron los primeros que navegaron por el Cabo de Buena Esperanza en el navío Buen Consejo en 1765, y durante este viaje se realizaron abundantes levantamientos cartográficos. Y este mapa que ahora vemos representa el Cabo de Buena Esperanza, punto de referencia de la nueva ruta hacia Filipinas. Me gustaría, con mis últimas palabras, ya siguiendo al historiador, a John B. Harley, reivindicar el valor de la cartografía como fuente en la historia, pues aunque los mapas son documentos muy conocidos entre los historiadores, tal vez no sean tan bien comprendidos y muchas veces no se confía en ellos plenamente. Esto hace que los historiadores le otorguen mayor credibilidad a los textos escritos, olvidando en sus investigaciones los mapas, las imágenes o las fotografías que habitualmente complementan a la palabra escrita y sin los que ésta nunca resultaría completa. Y por eso me gustaría dejar en el aire un texto de la aventurera keniata Beryl Markham, la primera mujer que cruzó sola el Atlántico de este a oeste en un vuelo sin escalas, que habla de la vida y de la verdad que contienen los mapas. Y dice así: un mapa nos dice, léeme con cuidado. Sígueme de cerca y no dudes de mí. Y continúa, soy la tierra en la palma de tu mano. Sin mí estás solo y perdido. En realidad lo estamos. Si todos los mapas del mundo fueran destruidos y desaparecieran por órdenes de alguna mente malévola, todos los hombres volverían a estar ciegos. Todas las ciudades serían extrañas entre sí. Todas las marcas de la tierra se convertirían en señales sin significado apuntando hacia la nada. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por su atención. Gracias, Emilio, por tanto saber comprimido y también comprimido. Este panorama sobre la cartografía de la Ilustración en el Océano Pacífico ha sido realmente interesante. Damos paso a María Dolores Higueras, que va a hablarnos del Pacífico, estrategia, ciencia y poder naval en el siglo XVIII. Muchas gracias.
Pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, como mis compañeros, dar las gracias al Museo Naval, a Casa de América, por su acogida en este sitio tan extraordinario. A ver, ¿dónde se da aquí? No sé, ¿no lo oís? ¿Hay que dar en algún lado más? Bueno, pues no sé. ¿Lo oís ahora? Sí. No, os decía que, en primer lugar, dar las gracias por la invitación para participar en esta mesa redonda, que reúne todos los intereses que han movido mi vida durante tantísimos años. Y también quería pedirles perdón porque, de alguna manera, voy a repetir algunas de las cosas que ya se han dicho. En una mesa monográfica a veces es muy difícil hablar el tercero y mucho más difícil hablar el cuarto. Ya pido perdón también a Enrique porque seguramente le pisaré alguna de sus cosas. Quería aproximar a ustedes como reflexión para un posible coloquio posterior, aunque se ha dicho suficientemente por mis antecesores, la importancia estratégica que adquiere el Pacífico en el siglo XVIII. El Pacífico, ya se ha dicho aquí, el gran lago español, que es realmente una frase prodigiosa teniendo en cuenta la extensión gigantesca de este océano, efectivamente fue de alguna manera así en el siglo XVI, pero el siglo XVII supone para España una decadencia terrible, una pérdida, yo diría que casi total, del vínculo marítimo fundamental con los territorios ultramarinos. Es tan grave esta decadencia que incluso, como probablemente conocen la mayor parte de los que aquí nos escuchan, hubo que contratar pilotos extranjeros para poder llevar las unidades, las escasas unidades navales que todavía circulaban. Entonces, ¿cómo de repente, en el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, tras el advenimiento de la dinastía borbónica, España recobra su capacidad marítima hasta el punto de ser, de nuevo, una de las más grandes, si no la más grande otra vez, potencia marítima mundial? En un momento en que, como han señalado algunos de mis predecesores, no luchamos solamente con el poderío naval de Portugal, sino que en este momento estamos ya frente al poderío, al tremendo poderío inglés. Y sin embargo es así. España en el siglo XVIII recupera ese potencial formidable que voy a intentar, aunque Pilar lo ha expresado también, pero como ha sido quizá un poco más rápidamente, voy a intentar detenerme un poco en cómo, de qué manera se produce este cambio que hace posible la presencia española en el Pacífico con esta especie de canto del cisne, que es una de las aventuras más prodigiosas de la historia marítima española, que ya de por sí lo es en su conjunto. El advenimiento de los Borbones, como les ha comentado Pilar, significa un cambio de estrategia, fundamentalmente un cambio de estrategia. Tres grandes ministros, inteligentísimos ministros sucesivos, concurren en unas políticas que logran, atajando y atacando desde distintos flancos, la recuperación. Pero claro, hay que analizar cuáles son estos factores. El esfuerzo explorador que, como ha dicho Pilar, en el siglo XVIII español es, yo creo, el más importante del siglo, incluyendo la totalidad de las naciones, con ese número altísimo de expediciones, significa una expansión en un territorio gigantesco y una dispersión, en cierto modo, de fuerzas también. Entonces, ¿cómo se logra estar presente desde Patagonia hasta Alaska y en el inmenso Pacífico alcanzar las Filipinas, las Marianas, las Carolinas, llegar a Sídney, tocar los establecimientos ingleses, que era uno de los elementos básicos de especialmente de la expedición Malaspina, que ahora hablaremos rápidamente? ¿Cómo? Porque no es solamente que hay en marcha una reforma importantísima de las enseñanzas náuticas, que es definitivo. Es decir, los planes de estudios cambian, los libros se europeizan, entra a la ciencia europea, esta tardía ilustración española
desestructurada, por eso no se nos ha reconocido, porque estaba falta de institucionalización, se arma de repente en torno a las instituciones de la Armada. Y hay que recordar aquí, señores, que la Ilustración española discurre y se centra en torno a la Armada española, a las instituciones de la Armada española, que arman institucionalmente esta revitalización prodigiosa. Al sentido europeísta de la Armada. Las comisiones de Jorge Juan en Ecuador con los franceses se prolongan después con una serie de presencias importantísimas en Europa, semisecretas, algunas dicen de espionaje, pero de hecho Jorge Juan y Ulloa y algunos otros oficiales están destacados en Europa para adquirir tecnología, para comprar instrumentación científica de vanguardia, para adquirir conocimientos científicos que permitan aplicar esa nueva ciencia náutica en las escuelas y en la Escuela de Guardias Marinas, sobre todo. Pero no solamente las enseñanzas, la Escuela de Guardias Marinas, es la creación del Observatorio Astronómico de la Escuela de Altos Estudios. Es decir, hay un conglomerado, hay, como acaba de comentar también Pilar, una serie de instituciones que van armando, digamos, la renovación. La Escuela de Guardias Marinas, desde luego, el Colegio de Cirugía de la Armada, el Observatorio Astronómico, la Escuela de Ingenieros, el Depósito Hidrográfico, más tarde Dirección de Hidrografía. Ese es el armazón sobre el que discurre, digamos, el desarrollo científico de la oficialidad que va a permitir una cartografía mucho más perfecta, unida a la instrumentación moderna, lógicamente, y al descubrimiento y aplicación del cronómetro. Pero también, y esto quizá es, hay que subrayarlo también, hay que marcarlo, ese, digamos, afán europeísta que hace que las expediciones españolas tengan un nivel de información y de formación muy superior al que se había naturalmente tenido en la primera mitad del siglo XVIII. Así es que este conglomerado de elementos unido a un elemento que considero primordial y que desde luego no tendría explicación este hecho sin este consiguiente desarrollo. El ambicioso plan de renovación y de formación se completa naturalmente con un impulso decidido a la construcción naval, que conduce a la reconstrucción del Real Astillero de Guarnizo y a la construcción de los arsenales de Ferrol, Cartagena y La Carraca, sin olvidar la renovación de los americanos de Guayaquil y La Habana, que van a jugar un papel realmente importantísimo. ¿Por qué razón? Porque en España se están agotando las maderas importantes para la construcción naval y España necesita, en este esfuerzo tremendo de construcción de unidades navales, mucha madera, que nosotros no tenemos. Entonces los arsenales americanos van a jugar un papel clave en este, digamos, desarrollo de la construcción naval. Si unimos a todo este esfuerzo la eficacia lograda en el paralelo desarrollo de la industria nacional, de la fabricación de lonas, breas, cabullería, motonería, jarcias y otros elementos necesarios para el armamento de los buques, y el decisivo impulso dado a la fundición de cañones y munición con la creación de las fábricas de La Cavada y Jubia, podemos explicarnos sin dificultad el grado de fortaleza y desarrollo alcanzado en estos años por la Marina gracias a esta estrategia tan inteligente como eficaz. Los dos ponentes que me han precedido han hablado muy bien del problema estratégico que se plantea fundamentalmente en el Pacífico. La entrada, sobre todo, de los ingleses. Los ingleses, constituidos una superpotencia marítima, están presentes ya prácticamente en todo el litoral americano Pacífico y, por supuesto, en los archipiélagos del Pacífico, y se han establecido en Australia. Esto, naturalmente, fortalece una situación estratégica muy importante que España debe contrarrestar inmediatamente. Efectivamente, la política borbónica se dirige de manera inmediata con una serie de expediciones que Pilar Sampío y Chema Moreno han presentado con toda claridad
han de contrarrestarse presencias muy importantes en lugares muy dispares. Es decir, tenemos a los ingleses en Malvinas, tenemos a los ingleses en la Patagonia, que es una zona absolutamente estratégica para las navegaciones españolas hacia la costa americana y hacia el Pacífico. Tenemos los ingleses en Chiloé, que es un punto clave, laberíntico, terrible, mal explorado, donde están tomando tierra y asentándose en distintos puntos. También hay que atajar ese punto de agresión. Y tenemos a los rusos, como han mencionado los dos, entrando por Alaska, pero avanzando consistentemente hacia Nootka y hacia la Baja California. Realmente el panorama en este momento es difícil para España, que está recomponiendo sus grandes navegaciones, sus grandes, digamos, presencias marítimas en zonas que había abandonado prácticamente y que ahora hay no solamente que hacerse presente, hay que reconquistar de alguna manera en cuanto a presencia y en cuanto a desplazamiento de algunas de estas naciones. Así es que toda esta, digamos, situación internacional va a generar una política de refuerzo del comercio, de vigilancia, naturalmente, de las fronteras limítrofes con los rusos, con los ingleses, vigilar también la presencia portuguesa en Macao, aunque la presencia portuguesa tiene un cariz mucho más comercial que otra cosa, como por otra parte ha sido siempre, pero sin embargo es un país importante, potencialmente y marítimamente importante, que tiene el control de un área muy importante del comercio del Pacífico, con sus cerámicas y con otros productos que también hacen de alguna manera sombra a las políticas y a las propuestas españolas. Así es que después de casi 35 años de contrarrestar fuertemente, no solamente con expediciones desde la península, sino, como acaba de explicar Chema, y es muy importante, desde los propios virreinatos, desde los potentes virreinatos, también revitalizados, también no hay que olvidar. Por eso yo muchas veces, cuando hablo con personas que no saben reconocer la importancia de la presencia española en América, realmente tenemos argumentos para sólidamente combatir cualquier crítica que se nos pueda hacer, porque España se desangra en América, esa es la palabra. España desde el principio está llevando a América lo que ni siquiera tiene en su propio territorio, está fundando universidades, está creando infraestructuras, está desarrollando a un nivel extraordinario, a cambio, eso que dicen tan habitualmente de una plata y un oro, que realmente es un metal precioso que sale hacia Europa para hacer después manufacturas que vuelven a América. De forma que en el siglo XVIII volvemos a tener lo mismo. Tenemos unos núcleos criollos que van a ser los que van a tener tanto que ver con la independencia de América, muy fortalecidos, con un gran desarrollo de la ciencia, tanto en Perú como en Buenos Aires, como en México, que van a apoyar de una manera definitiva, con inteligentísimos virreyes y políticos de mucho fuste, la necesaria expansión de España, que no pudo de ninguna manera hacerse desde España en su totalidad, es impensable, pero se hizo desde la propia América, con oficiales bien formados, muchos de ellos ya oficiales ilustrados, formados en el Colegio de Guardias Marinas, gente muy sólidamente formada, con instrumentación moderna, que se estaba adquiriendo en Inglaterra y que también las expediciones que salen desde América poseen magníficas colecciones de instrumentos que les permiten levantar esa cartografía importantísima. Como se ha hablado bastante, y Enrique os va a hablar de las expediciones en su conjunto, yo voy a terminar acercándome a una empresa, la más importante, desde luego, entre las españolas y reconocida hoy por la comunidad internacional como la más importante del siglo. Y en eso incluyo los franceses, los ingleses, los portugueses, los holandeses
y todos los eses. Es decir, realmente España a final de siglo tiene una potencia marítima tan importante o más que la que tuvo en el siglo XVI. Y el elemento más ejemplarizante de ese potencial recobrado, de esa España renacida en un espíritu europeo de ilustración y de desarrollo científico, es la gran expedición que comanda Malaspina y tiene como segundo comandante a Bustamante y Guerra, otro gran oficial, muy olvidado a veces por la personalidad de Malaspina. Esta gran expedición tiene como protagonismo especial y esencial en sus derrotas el Pacífico, como no podía ser por menos. Es la gran expedición que organiza el Estado español para saber más, no solamente para hacerse presente en los enclaves ingleses, portugueses, etc. No, para saber más de los territorios americanos. Es la gran encuesta del Estado español acerca del estado del comercio y de cualquier tipo de actividad que ustedes puedan imaginar acerca del mundo americano y filipino. La expedición ilustrada, la gran expedición ilustrada, yo he dicho en muchos escritos, es una gran empresa de Estado, pero sobre todo una gran empresa ilustrada. Y reúne todos los elementos característicos de la Ilustración. Los definidos objetivos de Estado que la impulsan, la infraestructura institucional a través de la cual los medios técnicos, humanos y económicos son puestos a disposición de la empresa por el propio Estado, la racionalización de los fines propuestos y el europeísmo de las técnicas y conocimientos científicos empleados, la universalidad de sus objetivos morales y científicos. No puedo dejar de contarles a ustedes aquí, aunque es probablemente conocido, que esta expedición, que lleva fines muy secretos, evidentemente, estratégicos y secretos, sin embargo, ofrece documentación de su cartografía recién levantada a los ingleses en su enclave de Sídney, por ejemplo. Es decir, es el espíritu ilustrado, es ese conocer y compartir el conocimiento. Y tenemos la honra de decir que los marinos españoles, que respetaron a los indígenas mucho más que los ingleses, mucho más, tuvieron también ese afán por conocer su cultura, y muchos de los marinos de los que hemos hablado hoy fueron etnógrafos, etnólogos y personalidades que desarrollaron una atención máxima hacia lo ajeno, hacia el indígena. Es una cosa que yo creo que nos honra. La Marina Ilustrada prácticamente cae con el propio Malaspina. La llegada de la expedición, un éxito arrollador. Malaspina llega digamos, en un momento de éxito extraordinario a la corte, pero Malaspina no es político. Malaspina es un ilustrado, es un hombre culto, es un marino de élite, pero no conoce la vida de la corte, que en ese momento la corte española es de cabildeo, es de cotilleo, es terrorífico. Y este hombre se deja atrapar en su afán por decir la verdad, por decir lo que ha visto, por intentar mejoras y reformas que puedan mejorar la situación de la administración americana, cae en una trampa terrible y finalmente es apresado porque se enfrenta al poderío terrorífico de Godoy y Godoy lo aplasta. Godoy puede con él y lo machaca. Entonces tenemos una causa de Estado que significa también la pérdida durante muchos años de ese material gigantesco que ha recopilado la expedición y que hubiera sido, en fin, la honra de España en ese momento. No puede ser, queda todo clausurado en la Secretaría de Marina. Así es que esta especie de canto del cisne que yo les comentaba, termino, la Marina Ilustrada, acaba también por estos años su brillante andadura. Factores como la violenta decadencia económica, el desastre de Trafalgar, en el que perecen algunos de sus mejores hombres, y el retorno al absolutismo de Fernando VII, que propició el exilio de los últimos marinos ilustrados y liberales, precipitaron el ocaso de este espléndido renacimiento. En 1795 se pierde definitivamente Nootka. Nunca más volveremos a esas costas septentrionales y realmente vitales.
En pocos años, España perderá con la independencia de América la soberanía sobre las costas americanas del Pacífico, de California a Magallanes. Tan solo conservará a lo largo del XIX las Islas Filipinas y las Marianas y de manera más bien nominal la de Carolina y Palaos. En los últimos años del siglo XIX, España desaparecerá definitivamente de su lago, de su gran lago. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo también voy a empezar por expresar mi agradecimiento al Museo Naval, a la Casa de América, por haberse acordado de mí en estas mesas redondas, pero después de oír las intervenciones de mis compañeros de mesa, pues casi era preferible que no se hubieran acordado, porque la verdad es que han hecho unas exposiciones, han tocado una serie de temas que, si yo me atengo a lo que era el origen de la conferencia, pues voy a ser un mono de repetición. Entonces voy a hacer una serie de reflexiones en donde pues hay algo de improvisación, no porque esas reflexiones las improvise en este momento, sino porque no están elaboradas para una ocasión como esta. Y me apoyaré en algo de lo que he traído escrito, en algunas de las imágenes que tenía preparadas, que por supuesto no pueden competir ni con la calidad ni con la belleza de las imágenes que hemos visto con antelación. El punto de partida que... ¿Esto cómo se abre? ¿No? Bueno, el punto de partida va a ser... ¿Por qué no puedo poner esto como yo quiero? Aquí, ahora. Va a enlazar con lo que acaba de exponer María Dolores, porque es una visión de la intensidad del tráfico que empieza a notarse en todos los océanos del mundo desde comienzos del siglo XVIII. Se ha superado la crisis del siglo XVII, la recuperación naval inglesa a lo largo del siglo, basada en las actas de navegación que protegían su comercio, ha sido realmente espectacular. Ha pasado por delante de Holanda, que sigue muy de cerca su camino, y el mar empieza a poblarse de navíos de todas las nacionalidades. Incluso el mismo Luis XIV, que tenía sus aspiraciones imperialistas puestas en Europa, llega también a pensar en la posibilidad de levantar un imperio ultramarino. El mapa es lo suficientemente gráfico como para que veamos la intensidad del tráfico en el Atlántico, también en el Índico y algo menos en el Pacífico. Se debe en gran parte a que los derroteros que se siguen para llegar al sur de Asia y los derroteros que se siguen para llegar al Caribe no tienen en sus singladuras, no tienen el Pacífico. Al Pacífico se va a llegar desde el sureste asiático o se va a llegar desde la costa española. En esa gran avalancha de navegaciones que se van a producir, sobre todo después de que termine la guerra de sucesión española y se establezca la paz de Utrecht, que hace una redistribución de amplios territorios en el norte de América y crea unos enclaves estratégicos para la navegación inglesa, incluidos Gibraltar y Menorca. En esa avalancha, digo, de navegaciones, España va a jugar también su papel, al principio muy modestamente, después de la llegada de Patiño a la Secretaría de Estado y de Marina, pues el reforzamiento de la Marina española va a ir en aumento. Los ingleses se preocupaban
se preocuparon mucho de ese rearme naval y el corso español llegó a ser bastante grave para la navegación inglesa, sobre todo a partir de 1740, cuando comienza la llamada guerra de la oreja de Yankees. Ese esfuerzo se continúa con el Marqués de la Ensenada y a partir de esos momentos podemos considerar que todo este despliegue de expediciones que hemos visto entra dentro de lo que puede ser la actividad de nuestra Marina. Mantiene unas comunicaciones con América, mantiene la conexión entre las distintas partes del imperio y además le quedan energías para esa floración naval que hemos visto. Pues bien, si nos atenemos a la secuencia cronológica de estas expediciones, yo me atrevería a establecer una especie de periodización, de cronología. Tenemos, por lo menos desde mi punto de vista, una etapa inicial que puede llegar hasta la década de los 60 en el siglo XVIII, que es una época de maduración, de consolidación del reformismo borbónico, y a partir de esa fecha pues ya se encuentra una legitimidad institucional y un definido modus operandi, modus actuandi, que va a hacer que a partir de esa década la situación cambie. En la primera etapa, que la podemos dar por concluida, pienso yo, en 1765, la ciencia militar y la ciencia civil fueron de la mano en la planificación y en el desarrollo de las expediciones. Ese preludio va a dar paso a los años 1765 y de 1765 a 1775, en que se abre un periodo, una fase, donde se realizan numerosas expediciones con fines muy diversos. La protección de espacios fronterizos o de zonas marginales, y entonces veremos llegar las expediciones a Filipinas, al Estrecho de Magallanes, a la Patagonia, al Pacífico. También son expediciones que van a explorar espacios ignotos o poco conocidos, expediciones que van a buscar recursos nuevos, las expediciones que tratan de abrir rutas alternativas a la navegación. En definitiva, una gran variedad de objetivos. Y en los años siguientes, hasta 1792, son los que podemos considerar la edad de oro de las expediciones científicas. Son los años en que, de la mano de responsables políticos bastante caracterizados, muchas de sus retratos los han visto en la exposición que nos ha hecho Pilar, personajes de gobernantes, ministros, Floridablanca, Gálvez, Valdés, en fin, son individuos que han ocupado la Secretaría de Marina y que han impulsado decididamente estos viajes que de alguna forma culminan en el de Malaspina, al que hace un momento se refería María Dolores. Bueno, pues el año 1792 es un año muy significativo porque es el año en el que mayor número de expediciones simultáneas se hicieron. En total, 13. Y en conjunto, pues fueron más de 70, si yo no me he equivocado en el recuento, y tú me podrás corregir si me equivoco. Bien, pues este mapa yo quiero que lo recuerden porque me va a servir para alguna de la reflexión que vamos a hacer más adelante. Todas esas líneas azules son espacios que están recorridos habitualmente por expediciones, por barcos que tienen una finalidad comercial, algunas singladuras de la Marina con afán de proteger los puntos estratégicos, pero lo que me interesa destacar es que esas rutas abarcan la América española. Esa ruta, digamos que la controlan
en algo que está muy dentro de los objetivos de la política borbónica, que quieren controlar el territorio y la población. Pues esa imagen es la que, en definitiva, constituye el trasfondo de todo el despliegue que hemos visto. Cuando se iniciaba cualquiera de estas expediciones, cuando se proyectaba, había un trabajo previo bastante intenso que movilizaba una maquinaria bastante compleja. Y las dos finalidades esenciales cuando se organizaba esa expedición era, por un lado, recopilar la mayor y la más precisa información posible sobre los lugares que la expedición iba a inspeccionar. Y por otro, se trataba de organizar el viaje de manera que no hubiera ningún fallo, o por lo menos que se procurara evitar los fallos que pudieran producirse. Por eso es por lo que se calculan itinerarios, se debaten los métodos que se van a emplear, se recopila una amplísima información en la que participaban políticos, diplomáticos, funcionarios, tanto de la metrópoli como de ultramar. Las tripulaciones que se seleccionan son unas tripulaciones que están especializadas y jerarquizadas, en ocasiones son militares, en ocasiones son marinos, y además del personal castrense, que asume la responsabilidad de la dirección de la navegación y de los posibles enfrentamientos que puedan producirse, nos encontramos también con un grupo muy variado de profesionales, porque nos encontramos a astrónomos, a cosmógrafos, a geógrafos, a ingenieros, a naturalistas, médicos, cirujanos, farmacéuticos, botánicos, etc. Y todo este personal se va a trasladar al otro confín del mundo con unos barcos que están experimentando a lo largo del siglo XVIII una gran renovación. Ya no tienen el castillo de popa, la línea de borda se ha hecho mucho más recta, tiene prácticamente todo el buque la misma altura del agua desde la proa a la popa. Se le protege a final ya de siglo la quilla con un forro de cobre para darle una mayor consistencia y duración, aumenta el espacio destinado a la carga y se convierte en unos navíos bastante operativos, es el clásico navío de línea, bastante operativos, bien armados, y además van provistos de todos los aparatos que el avance científico ha ido poniendo a disposición de marinos y de científicos, permitiéndoles calcular con una precisión bastante aceptable la longitud y la latitud. Muchos de ellos son auténticos laboratorios de física, de química y de geología, y llevan una profusa variedad de instrumentos de precisión. Los preparativos, evidentemente, no siempre eran fáciles y había que contar con los imprevistos que podían presentarse desde el inicio, y además los accidentes e inconvenientes que toda travesía originaba. La presencia de tormentas, los vientos contrarios, que en ocasiones hasta impedían la salida de puerto, la propia lentitud en los viajes. Los barcos más rápidos, pues a lo mejor podían recorrer unas 110 millas diarias. Los de mayor lentitud difícilmente llegarían a las 50. Esto explica por qué los viajes se alargaban más de lo que los marinos quisieran. Y además hay una circunstancia que conviene señalar y que yo les ruego que conecten con la imagen del mapa que hemos visto antes, porque al final nos va a dar un poco la situación estratégica en el norte de América. Y es que las expediciones francesas e inglesas tuvieron su origen y su final en la metrópoli. Hacían escalas en espacios nuevos o poco conocidos,
apartados, lejos de lo que podían ser las singladuras habituales, y en el mejor de los casos, pues podían retornar a la metrópoli sin demasiadas dificultades, con una duración que podía estar entre 1 y 4 años, en función de cómo evolucionaba la propia travesía. En el caso de las españolas, la extensión de los territorios controlados por la monarquía eran tan grandes que a los barcos le permitían contar con unos fondeaderos, con unos puertos, con un país amigo, y eso explica el por qué las expediciones españolas duraban tanto. Por ejemplo, 26 años duró la expedición de Requena al Marañón, 17 la de Sesey y Mociño, Nueva España, 16 las exploraciones botánicas de Tafalla en Perú y Quito. Una década duró la expedición de Ruiz y Pavón a Chile y Perú, 8 la de Churruca y Fidalgo al Caribe, y así podíamos citar. En las travesías, pues lógicamente las enfermedades eran otro elemento a combatir, particularmente el escorbuto, que resultaba muy difícil de evitar en tan larga travesía. La reflexión final que yo quisiera proponerles es por qué se producen una serie de tanteos extranjeros en la costa oeste de la América española, y sin embargo la gran intensidad de la conflictividad internacional está en la costa este, en el norte. Yo creo que esa situación responde a que en los ataques o en la presencia extranjera en la costa oeste no había ninguna cabeza de puente, no había ninguna base que les permitiera afrontar una empresa en esas latitudes con éxito. Por eso los vemos tantear, los vemos amagar, pero en definitiva, desde el virrey Amat, al que antes se refería nuestro amigo, hasta los últimos virreyes que el imperio tuvo en América, pues les resultó relativamente fácil poder expulsar y hacer que aquí no cristalizara ningún enclave enemigo. La situación era muy diferente en el norte de América y sobre todo en la costa este, porque allí franceses, ingleses y españoles estaban con una pugna, con una rivalidad, y los tres países tenían un traspaís que les servía de apoyo, una base que les permitía el plantear sus intereses, su rivalidad, con un apoyo que ninguno de ellos tenía en el otro lado del Pacífico. Efectivamente, el Pacífico en el siglo XVIII deja de ser el lago español, pero el Pacífico próximo a América seguía siendo tan español como había sido en los siglos anteriores. Y nada más, muchísimas gracias por su atención.